Deuteronomio 28:30. En los capítulos de hoy, preparaos porque están llenísimos de sabiduría y de cosas por decir. Por lo tanto, el capítulo 28 continúa, pero esta vez continúa con las bendiciones. El fin del capítulo 27 eran las maldiciones que debían de decir los levitas y el comienzo del capítulo 28 son las bendiciones. Así pues, aquí dice: si escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar sus mandamientos, y continúa. Aquí remarca mucho en Deuteronomio el escuchar de verdad a Dios. Y esto es muy importante, el por lo menos pedirlo: por favor, Señor, déjame oírte, déjame escucharte. Y también ponerlo en práctica, porque si no queremos escucharlo y le pedimos escucharlo, al final no lo escucharemos. Por lo tanto, dejemos eso en sus manos. Señor, si quieres que te escuche, te escucho, soy todo oídos para ti y te pido estar atenta. De modo que aquí vemos la importancia de escuchar a Dios y que estas bendiciones las podéis leer si queréis en el capítulo. Son inmensas, es que son alucinantes. Yo, cada cosa que leía me dejaba sin palabras y muchas veces digo, es que todo lo bueno que da Dios, es que de verdad que no tiene palabras, nunca encuentro una palabra para describir todo lo bueno que es, cómo nos trata a pesar de todo. Y una de las cosas que se me vino a la cabeza leyendo estas bendiciones es que nos da miedo ser felices, porque Dios lo que quiere es que pongamos en práctica sus mandamientos y realmente quiere esto porque sabe que es lo mejor para nosotros y nos va a venir todo esto, todas estas bendiciones que son felicidad. Nos da miedo ser felices. De modo que, de nuevo, vuelve a remarcar: si escuchas, guardas y pones en práctica sus mandamientos, si no te apartas ni un ápice de ninguna de estas palabras. Es decir, que todas esas bendiciones vendrían si cumplimos todo esto. Continuando, vuelvo a decir otras maldiciones, que son lo contrario de las bendiciones dichas anteriormente. Y más tarde habla de las perspectivas de guerra y de destierro. Es decir, cuenta todo lo que pasa por no servir a Dios. Dice: si descuidas la puesta en práctica de todas estas palabras de esta ley escritas en este libro y no respetas a ese nombre glorioso y temible, está escribiendo a Yahvé como glorioso y temible, muy importante, Yahvé enviará plagas terribles a ti y a tu descendencia. Esto en este momento se lo estaba diciendo Moisés a todo el pueblo de Israel, porque ellos habían sido testigos de todas las plagas y lo habían visto con sus propios ojos. Entonces, aún así, mucha gente decidió no seguir el camino de Dios, aun sabiendo esto. Es que es muy fuerte. Nos dan la felicidad y no queremos la felicidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si seguir a Dios es la felicidad plena. Dice: por haber desoído la voz de Yahvé, no quedaréis más que unos pocos hombres, a pesar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo. Y esto os lo dejo a modo de reflexión, porque aquí hay una barbaridad de cosas para reflexionar. Y ya acabando, lo que destacaría de este capítulo es que acaba con lo siguiente: Dios te dará corazón tembloroso, languidez de ojos y ansiedad de alma. Sentirás que tu vida está pendiente de un hilo. Tendrás miedo y no estarás seguro ni de tu vida. Esto es como un resumen más o menos del final de este capítulo. Y es muy fuerte, porque mi vida, antes de darle el sí a Dios, era así. Tenía una ansiedad, tenía miedo de que mi vida siguiese así y yo no estaba tampoco segura. Entonces esto me sentí muy identificada, y cuando decidí seguir a Dios, decidí ir por el camino de la felicidad para mí. O sea, es que te cambia todo.
te llegan todas las bendiciones escritas y no escritas y eres feliz plenamente, como ya vimos que está escrito, plenamente, no feliz a medias, plenamente. Continuando, nos vamos al tercer discurso de Moisés y es el capítulo 29, titulado Prólogo histórico. Vosotros habéis visto las grandes pruebas, señales, grandes prodigios, pero hasta el día de hoy no os ha dado Dios corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir, aquí todo el pueblo de Israel lo había visto, como he comentado antes, había visto las plagas, la muerte de los primogénitos, todo esto lo vimos en Éxodo, por si no os acordáis. También cómo Moisés partió en dos el Mar Rojo, las victorias que tuvo el pueblo por la oración, gracias a la oración. Entonces, el pueblo era testigo, lo había visto con sus propios ojos. O sea, y dice aquí grandes pruebas, grandes prodigios, lo remarca. Pero sí que dice que Dios no les había dado el corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, no les había dado el Espíritu Santo. Entonces, wow, o sea, este versículo hay mucho que reflexionar y sobre todo interiormente, porque obviamente yo sé que esto se lo decía al pueblo, pero también nosotros vemos continuamente grandes señales, grandes pruebas, grandes milagros y no somos conscientes porque pues no queremos, porque tenemos el corazón lleno de capas y no queremos ver, o por la razón que sea. Tenemos que abrir nuestro corazón, que eso hablaremos un poco más tarde, y abrirnos a Dios. Por lo tanto, ver grandes maravillas no logra nada si estás apartado de la obra de Dios en tu corazón. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel, que estaban apartados de Dios y no veían las grandes maravillas. Esto me pasaba a mí. Yo estaba apartada de Dios y yo no veía esto. Ahora que yo amo a Dios, que yo me encuentro en un momento en mi vida que mi primera prioridad, mi número uno en la vida es Dios, yo día a día veo milagros, veo todo, pero es que eso no es solo yo, eso también te puede pasar a ti y al de tu lado, nos pasa a todos los que amamos a Dios y no es nada difícil. De hecho, ahora luego, vuelvo a repetir, lo comentaré. Para que supieras que yo, Yahvé, soy vuestro Dios. Y aquí me recuerda yo soy, porque esto lo comenta ya que dice que no les ha faltado nunca alimento, ya que Dios lo proporcionó. No les ha faltado agua, porque Dios la proporcionó. No les ha faltado vestido, no les ha faltado sandalia, no les faltó de nada en todos esos 40 años por el desierto. Es decir, tuvieron todo lo que necesitaron. Continúa con la alianza en Moab y dice: hoy estáis todos presentes aquí, ante Yahvé vuestro Dios, para participar en la alianza y en el juramento que Yahvé tu Dios concluye hoy contigo. Y dice, lo hago tanto con quien está aquí y con quien no está aquí. Es decir, que el juramento no lo hacía solo con los que estaban ahí presentes, sino que también lo hacía con los descendientes de todos ellos. Así pues, como vemos, el pueblo era, por lo menos, estaba presente en las pruebas y estaba presente en todos los hechos y acontecimientos. Finalizando el capítulo 29, habla sobre las perspectivas del destierro y aquí vemos la ira y el furor de Dios. Entonces me gustaría mucho leeros del capítulo 23 al 27, el versículo 23 al 27, porque aquí responde las siguientes preguntas. ¿Por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tanta ira? Y esto dice así. ¿Por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tanta ira? Y alguien responderá, porque han abandonado la alianza que Yahvé, Dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlo del país de Egipto. Se han ido a servir a otros dioses y se han postrado ante ellos, dioses que no conocían y que él no les había asignado. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra este país
y ha traído sobre él toda maldición escrita en este libro. Yahvé los ha arrancado de su tierra con ira, furor y gran indignación, y los ha arrojado a otro país donde hoy están. Es decir, muchas veces decimos, uy, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué, si existe Dios, siguen pasando estas cosas? Pues en estos versículos responde el porqué de esos tiempos, el que habían abandonado la alianza de Dios, la que les había prometido, se habían roto una promesa, y eso es muy fuerte. A vosotros, si alguien os rompe una promesa, os decepciona y os hace mucho daño. De modo que hay veces que no tenemos que esperar a que cambien los demás, sino muchas veces tenemos que cambiar nosotros mismos para por lo menos dar ejemplo a los demás y que ellos cuando nos vean digan ¡wow! Y el último versículo que se lee aquí, también quedé alucinada leyéndolo y reflexioné muchísimo acerca de esto, que es el siguiente: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que pongamos en práctica todas las palabras de esta ley. Y el último capítulo de hoy, el capítulo 30, se titula Vuelta al destierro y conversión, que a mí este también me ha parecido una pasada. Dice, si te conviertes y escuchas su voz, Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo con tu pueblo. Bueno, sigue así, pero yo me he quedado con lo que os he dicho. Entonces también dice algo aquí que me llama mucho la atención y es, vendrá a buscarte. Y luego otra de las... Porque yo os voy diciendo palabras, frases que me he quedado y que me parecen interesantes comentar y transmitir también. Dice, te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Y el versículo 6 que yo quería comentar es el siguiente. Yahvé, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, a fin de que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Para que vivas. Aquí nos dice la clave para vivir. El que Él circuncidará nuestro corazón y el de toda nuestra descendencia, y el fin que Él tiene es para amarlo a Él. Y todo esto lleva a vivir. Amando a Dios, vivimos y vivimos de verdad. Y no me voy a cansar de decirlo, somos felices plenamente. Wow, es que de verdad que cada vez alucino más leyendo su palabra, y porque es que no encuentro palabra. Deberían inventar, si no hay ya, una palabra que sea para describir a todas las palabras que no se pueden explicar con palabras. Bueno, continuemos. Descargará todas las maldiciones sobre los enemigos y contra los que te odian, los que te van persiguiendo, o los que te han perseguido, perdón. Entonces, aquí vemos también cómo Dios nos protege, nos ultraprotege de toda la gente que nos odia, de todos sus enemigos, porque si nos odian a nosotros, también odian a Dios. Entonces, es que es muy fuerte cómo ama Él a sus hijos. A pesar de todo, nos quiere y nos ama y lo da todo por nosotros. Dice, todo esto pasará cuando te conviertas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que básicamente es pues lo que me pasó a mí. Yo antes era una persona, yo lo describo así un poco brusco, que tenía el corazón podrido, que siempre tenía la boca llena de malas palabras, no sabía amar bien, y llegó Dios y cambió todos mis planes y cambió mi corazón, y ahora sé amar, me está preparando el corazón para cosas inmensas, y es que todo lo que Él hace en nosotros es increíble. Y el versículo 11 también me gusta mucho porque dice así: porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance.
que todo lo que Dios nos dice que hagamos no son cosas que no podemos hacer, son cosas que Él sabe que estamos preparados. Es como cuando nos envía una situación que decimos, no, yo no puedo con esto. Claro que puedes, porque si tú no pudieses, Dios no te hubiese puesto esa situación en tu camino. Entonces Dios pone estas palabras porque sabe que las podemos llevar a cabo. Y no es superior a nuestras fuerzas porque Dios nos da fuerzas para llevar a cabo todo esto. Entonces, todos podemos, si eres alguien que te cuesta mucho poner en práctica la palabra de Dios, no te preocupes, pídeselo, inténtalo, pero no te rindas. Lo importante es ser constante, tener fe y tener esperanza. Y nunca, nunca, nunca rendirse. Y saber tener muy en mente que Dios está con todos nosotros. Dice, la palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Que no se nos olvide poner en práctica la palabra. Y todo depende de nosotros, como lo siguiente que os voy a decir, habla de los dos caminos. Mirad, esta parte del capítulo es muy muy fuerte y para reflexionar demasiado. Os recomiendo con toda mi alma y con todo mi corazón que lo leáis porque os va a hacer pensar muchísimo y posiblemente plantearos muchas cosas y cambiar vuestra visión. Dice así, tenemos por un lado la vida y el bien y por otro lado la muerte y el mal. Y dice, de la elección depende tu vida, nuestra vida. Y Dios te recomienda a través de Moisés, escoge la vida. Es decir, aquí ¿qué vemos? ¿Qué vemos en esta parte? Que Dios nos da libertad. Dios nos deja elegir y siempre nos ha dejado elegir. Él solo nos dice qué es lo que nos va a llevar a vivir, qué es lo que nos va a llevar a ser felices. Él nos dice todo lo que nos va a llevar a tener una vida plena. Es decir, y todo esto, ¿cómo se consigue la vida? Amando a Dios, escuchándolo, siguiéndolo, uniéndonos a Él, viviendo unidos a Él. Y todo esto, de ello depende tu vida. Y la conclusión que saco yo de todo esto es la importancia de todas nuestras decisiones, lo importante que es cuando nosotros decidimos ir por un camino. Igual que el día que yo decidí seguir a Jesús y a raíz de ahí obviamente me han venido 1000 decisiones y con el tiempo he aprendido que no hay mejor decisión que dejarlo todo en manos de Dios y decirle, Dios, ¿qué crees que es lo mejor para mí? O Dios, yo quiero hacer lo que tú quieras porque yo sé que esto es lo mejor para mí y es lo que me va a llevar por el buen camino, por el camino de la vida. Y con todo esto acabamos los capítulos. A mí de verdad que me han parecido brutales estos 3 capítulos. Bueno, la verdad es que todos me parecen brutales, pero de verdad que estos han sido como muy impactantes. Me han enseñado muchísimo y he reflexionado un montón. Por lo tanto, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme de verdad y que tengáis muy buen día. Que Dios os bendiga.